Ok, grabando. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Será que antes que avancemos a la excepción de prejudicialidad, habrá alguna consulta, alguna prueba respecto a la excepción de incompetencia en razón a la materia? ¿No? ¿Todo quedó claro? Sí, sí, doctor. Una consulta que me quedó duda, pero ya se cerró ese día, A ver. ya habíamos terminado. Eh, en el grado de la competencia, ese día usted ponía un ejemplo cuando era un proceso familiar, ¿no? Y su mujer creo que le metió por violencia familiar. Este, Patrimonial y económica. patrimonial económica. Ya, ya. Sí, ahora sí está claro. Ok. ¿Eso era? Sí, sí, era eso, era. Eso Ok, era. perfecto. Entonces, vamos a, si es que no hay más dudas, vamos a avanzar ahora lo que es la excepción de prejudicialidad. ¿Ok? En primer lugar, hay una discusión muy fuerte acerca de la excepción de prejudicialidad, porque la excepción de prejudicialidad se refiere a la existencia de un proceso anterior, pero este proceso anterior al proceso actual, al proceso penal que se estuviera desarrollando, tiene que ser extrapenal, es decir, que no sea de naturaleza penal. Puede ser civil, puede ser familiar, puede ser comercial, puede ser administrativo o de cualquier otra índole. En ese proceso anterior tiene que estar pendiente la resolución a ese proceso que no es el penal, para que con esa resolución se pueda identificar o no se pueda identificar propiamente dicho alguno de los elementos constitutivos del tipo penal. Entiendo que varios de ustedes ya hicieron sus investigaciones y pudieron ver a qué hacemos referencia cuando hablamos de los elementos constitutivos del tipo penal. La doctrina no se ha puesto muy de acuerdo en los elementos constitutivos del tipo penal, pero como vamos a ver más adelante, son algunos específicos. Ahora bien, otra parte de la doctrina dice que no necesariamente se requiere de que la acción extrapenal hubiese sido iniciada con anterioridad al proceso. En efecto, para que proceda esta excepción, es necesario que el proceso extrapenal sea iniciado con anterioridad al proceso penal. Es decir, el proceso que no es el penal tiene que haber empezado antes que el proceso penal. Decimos que no hay una aceptación o una conciliación doctrinaria respecto al momento en el que debe ser o no iniciado el proceso extrapenal, porque por una parte dice, podríamos oponernos a la acción por la vía de una excepción de prejudicialidad, iniciando un proceso civil, administrativo, comercial, por ejemplo. Entonces, aquí nace un pequeño debate. ¿Por qué tendría que haber sido iniciado antes y por qué no después? Entonces, nos vamos a lo que es la práctica y en la práctica vemos que hay muchas personas que para tratar de resolver o escapar del proceso penal temporalmente, porque no es una excepción de carácter extintiva, sino que es dilatoria, o sea, no es perentoria, es dilatoria, la resolución que va a poner fin al proceso que no es el penal podría salirnos en contra y podría determinar que sí efectivamente se cometió el ilícito. Entonces, por eso es importante analizar si es que es conveniente o no es conveniente presentar esa excepción, por una parte. Por otra parte, la práctica ha demostrado que este tipo de acciones que se cometen por parte de algunos colegas tienden solamente a perjudicar el proceso. Es decir, vamos a iniciar un proceso solo con la finalidad de evitar el proceso penal, alegando que el proceso civil o familiar o extrapenal va a poder colaborar con el proceso. Eso está mal, porque eso es una forma de dilatar obligatoriamente. Para eso utilizamos una excepción de incompetencia en razón a la materia, por ejemplo, y dependiendo de los sucesos que se encuentren en discusión en el proceso extrapenal. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal? En primer lugar, ustedes han debido estudiar un poco acerca de varios autores y ninguno se los dijo de forma uniforme. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que para mí es la mejor forma de poder describir los elementos del tipo penal. El primer elemento
es el elemento subjetivo, es decir, los sujetos. En consecuencia, tenemos que determinar qué tipo de proceso penal es con relación a la actitud o a la actividad del agente activo. Me refiero, ¿es un tipo penal propio o impropio? En otras palabras, un tipo penal es propio cuando solamente puede ser cometido por determinadas personas en cumplimiento de un oficio, deber, cargo, o cuando este tipo de delitos alcanza a determinadas personas por ciertas condiciones. Por ejemplo, una persona común y corriente, si asesina a una mujer, no necesariamente puede estar cometiendo feminicidio. Una persona que no es trabajador de una empresa puede acosar a una mujer, pero no necesariamente es un acoso laboral, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos tipos penales que solamente pueden ser cometidos por determinadas personas. Para todos los otros tipos penales, tenemos el tipo impropio, es decir, que puede ser cometido por cualquier persona. Lesiones en accidente de tránsito, tráfico de sustancias, lesiones, estafas, estelionatos, hurtos, robos, todos los otros delitos que no sean de carácter propio, es decir, cometidos por personas específicas. La primera parte del análisis de la calificación temporal que se hace es respecto a si la persona por su calidad puede o no puede cometer el tipo penal. Si es que fuera procedente ese primer filtro de los elementos constitutivos, pasamos al segundo elemento que sería el verbo rector. Los colombianos utilizan la palabra conducta para suplantar la frase verbo rector. Es más fácil para el estudio la palabra conducta para mí que verbo rector, porque si hablamos de verbos nos complicamos con el uso de la palabra cuando sabemos que claramente no dominamos muy bien nuestro lenguaje. Entonces es más fácil decir conducta para ver si es que la conducta se adecua o no se adecua a los verbos exigidos por el tipo penal. Entonces, por ejemplo, en el tipo penal de estafa, artículo 335 del Código de Procedimiento o del Código Penal, los verbos rectores, este es un delito de carácter mutilado, es decir, que es por partes. Los verbos rectores en este tipo penal es provocar o fortalecer el error. El otro filtro se le denomina elementos circunstanciales. En efecto, tenemos que hablar del principio de tipicidad. ¿Cuáles son los elementos circunstanciales del tipo penal de estafa? La disposición patrimonial, el perjuicio económico indebido y el beneficio indebido, ¿no es cierto? Cuando hablamos de hurto, por ejemplo, el verbo o la conducta es apoderarse, o como lo tiene descrito la norma, el Código Penal, apoderare. Entonces, cuando hablamos de robo, de una cosa mueble con fuerza o violencia. Entonces, los elementos circunstanciales, en el caso de robo, son que se apodere de algo, de una cosa mueble y que se emplee fuerza o violencia. Distinta del hurto, porque del hurto solamente es apoderarse, sin la inclusión de fuerza o violencia. Entonces vemos que cada tipo penal tiene un elemento circunstancial distinto a otro. Por ejemplo, en el delito de violación, ¿cuál es la conducta esperada por el tipo penal? Penetración. ¿Y cuáles son los elementos circunstanciales? Intimidación, violencia y que los actos sexuales no sean consentidos. Entonces, cuando hablamos del principio de tipicidad, tenemos que ser muy claros al tiempo de explicarle al juzgador por qué es que el proceso extrapenal nos va a delimitar si es que existe o no existe alguno de los elementos constitutivos del tipo penal. Vamos a dar un ejemplo. En el caso de que una persona haya iniciado a otra un proceso penal, por ejemplo, por avasallamiento, sin embargo, antes del proceso penal iniciado, la persona avasalladora, en teoría, inició un proceso civil por un mejor derecho. Entonces, cuando la persona fue citada con la denuncia para ir a declarar por avasallamiento, le habla a su abogado y su abogado presenta una excepción de prejudicialidad, diciendo un momentito, en estos momentos, lo que nosotros estamos tratando de delimitar es si es que la persona entró o no entró o está permaneciendo en un terreno que no es suyo.
Es decir, está avasallando. Sin embargo, por la documentación que se junta, se puede evidenciar que antes de que inicie este proceso, se inició un proceso civil por mejor derecho precisamente contra el denunciante, precisamente sobre estos bienes inmuebles. ¿Para qué? Para poder establecer de a quién le pertenece el bien en conclusiva. En efecto, el juez debería admitir esta excepción y debería esperar a que el proceso civil, es decir, el extrapenal, resuelva el conflicto para ver de quién es ese bien. Si resolviera favorable al demandante, lógicamente este proceso tendría que extinguirse. Si fuera en contra del demandante, y si le declara mejor derecho a la persona denunciante en el proceso penal, esa sentencia ejecutoriada se la remite ante el proceso penal y por lo tanto el proceso continúa. Y lo peor de todo es que ese proceso civil podría ser muy complicado para el imputado porque bajo sus mismas palabras podría irse todo en contra del imputado. Por eso es muy importante analizar si vale la pena o no vale la pena plantear una excepción de prejudicialidad. Antes de continuar, ¿será que hay alguna pregunta? Doctor, sí. Indicaba que solamente puede hacer el extrajudicial siempre y cuando no sea penal. Pero ¿y qué pasa en el tema de que entren dos denuncias penales o en una denuncia privada con el juez de sentencia? Por ejemplo, una directora denuncia un hecho de violencia hacia un niño y el profesor la denuncia por calumnia, pero el hecho sí existió del abuso al niño, lo golpeó y entonces esta investigación y la defensoría mete en el proceso y los dos procesos entran casi al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se configuraría ahí? En este caso yo pienso que la persona que fue denunciada, no es denunciada, sino querellada por calumnias, ahí ella tiene la opción de plantear esta excepción para poder suspender temporalmente y que se lleve adelante el otro proceso. O sea, aplicaría la excepción de prejudicialidad, pero es un proceso extrapenal y usted hablaba de que solamente puede ser procesos administrativos, civiles, Claro. pero no ¿Y cuál es el penales. otro proceso? El otro proceso es por... Los dos son penales. Uno... Ah, no, 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 no. Entonces Ujú. no, aquí no, para nada. Tiene que ser Entonces, sí o sí extrapenal. claro, a eso me refiero. Si son los dos procesos penales, donde uno es con la defensoría que hace la denuncia de oficio y el profesor indica de que son solo calumnias, pero el profesor mete primero la denuncia, la defensoría, como sabemos que tardan más, pero independiente de que metió la defensoría primero, no, el profesor por calumnias metió primero, pero salió que observado, entonces subsanaron y al de la defensoría no se lo observó, entonces entró 2 días antes. Ahora, son dos procesos penales, uno por calumnia e injuria y el otro por un abuso a un niño por discriminación. ¿Ok? Entonces, son dos procesos penales. Igual aplica la prejudicialidad, siendo que son penales los dos. No, no aplica. Doctor, Cada proceso se debe llevar de forma independiente porque son hechos distintos. Mm. El problema ahí va a haber un momento en el cual uno de los dos va a tener que esperar a ver la resolución del otro, porque prácticamente la defensa de uno está sustentado en la resolución que vaya a emitirse dentro del otro, Exactamente. ¿no? Sí, Pero los exactamente. dos deberían avanzar. Ahí sería ver la estrategia temporal. El problema está en que el proceso privado prescribe mucho más rápido que el proceso público. Entonces, habría que apurarse y tratar de, o sea, la idea es ver quién lo lleva más rápido y de mejor forma. Ya, o sea, no se Pero puede plantear ninguna excepción ahí. no,
No veo ninguna excepción en ese caso. Para nada, porque como le dije, tiene que ser extra penal, que no sea penal. Y aquí hay dos procesos por distintos hechos, distintas personas, entonces cada uno sigue su línea de forma normal. Ahora, Ok. mucho ojo, Ujú. y aquí va una de las tareas. Gracias, doctor. Por favor, un aplauso a su colega Julio Enrique. Gracias, Julio Enrique. No es maldad, por si acaso. Atentos, por favor, ¿sí? Ya que tocaron el tema de las calumnias, injurias y difamación, necesito por favor que averigüen a qué se refiere la excepción de verdad. ¿Para cuándo, Doc? Mañana tenemos clases. Y viernes también. Y pasado, ¿no? Entonces, para el día viernes, no, para el día sábado, porque aquí van las otras tareas de una sola vez, ¿sí? Excepción de verdad con relación a esto lo van a encontrar con relación a los delitos contra el honor, ¿sí? La segunda tarea es diseñar los argumentos para plantear una objeción de querella. Diseñar argumentos para plantear una objeción de querella. Ahora bien, no me refiero a los argumentos legales, porque es fácil irse al Código de Procedimiento Penal, copiar lo que dice el 290, el 293 y ya está la tarea, profe. No, necesito por favor que ustedes vayan un poco más allá y vean y me cuenten de forma escrita cuándo pueden plantear una objeción de querella y cuándo esta objeción de querella puede ser declarada fundada. Cuando ustedes vayan al 290 y 292 y consiguientes, ustedes van a poder evidenciar cuáles son las razones cuando se puede plantear una objeción de querella. Pero yo quiero que ustedes diseñen argumentos para que la procedencia de la objeción de querella puedas ir adelante. ¿Me dejo entender? Doctor, ¿puede repetir la parte donde dijo de que quería que nosotros eh, diseñemos los argumentos y ver cuándo se puede plantear una objeción de querella y otra cosa más que no pude anotar? Ya. Imagínense ustedes que todos ya están dentro del ejercicio y viene una persona con una querella. Doctor, me han notificado con esta querella. ¿Qué hacemos? Entonces ustedes la tienen que analizar, tienen que revisarla y tienen que ver si es que se plantea o no se plantea una objeción de querella. En este caso, vamos a suponer que en el ejemplo que ustedes vayan a dar, sí fuera procedente el planteamiento de una objeción de querella, porque no se objeta por objetar, se objeta cuando hay razones para hacerlo. Entonces, quiero que ustedes me cuenten en qué casos plantearían una objeción de querella. En otras palabras, invéntense un caso en el cual plantearían una objeción de querella, pero que sean razonamientos lógicos, que sean argumentos sustentables en cuestiones lógicas. No es plantear una objeción de querella y decir la relación de los hechos no está clara. No, traten de hacer una correcta fundamentación. ¿Será que quedó claro? Y sí, doctor, ahora sí quedó claro. Ya, ok. Hay una tarea más, la cual necesito que me presten mucha atención, por favor. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es leer, si no me equivoco, es el artículo 76. ¿Sí? Del 76 al 70 hasta hasta el 79 del procedimiento penal. ¿Sí? Lo primero que tienen que hacer es leer del artículo 76 al 79. Ahora, escúchenme por favor. Vamos a hacer la resolución de un trabajo práctico. Este trabajo práctico consiste en lo siguiente.
Todos me escuchan, ¿verdad? Sí, Doctor. doctor, se escucha. Sí, doctor, Ok, se escucha muy bien. perfecto. Un señor se encontraba a bordo de un motorizado. Este señor estaba bajo las influencias de bebidas alcohólicas. Lamentablemente, este señor, como estaba conduciendo bajo estas sustancias, se choca, pero se choca con la pared de un local comercial. Afortunadamente no hay daños personales, es decir, no hay ni una sola persona lesionada. Afortunadamente se dio con un muro y rompió el centro de atención, restaurante, boliche, como ustedes quieran, ¿sí? Se inicia el proceso penal por lesiones graves y leves en accidente de tránsito, y el dueño del comercial se apersona en calidad de víctima en este proceso. Los datos, los hechos, ¿están claros? Sí, doctor, un señor estaba conduciendo bajo bebidas alcohólicas, se choca con la pared de un centro comercial o lo que nosotros veamos conveniente. No hubo herido, se inicia el proceso por lesiones graves En accidente de tránsito. en accidente de tránsito y el que inicia o aparece como víctima es el dueño del centro comercial. Perfecto. ¿Está claro para todos los demás? Sí, doctor, está claro. Entonces, la pregunta aquí es, si ustedes fueran abogados defensores del imputado o denunciado, del protagonista, del conductor, ¿qué plantearían en contra del apersonamiento de esta persona en calidad de víctima? ¿Sí? Plantearían una objeción de querella, plantearían una excepción de falta de acción, plantearían un incidente de actividad procesal defectuosa, impugnarían la aceptación o el requerimiento fiscal de aceptación de víctima. Lo único que hay son daños materiales a un negocio, nada más. Entonces, ¿qué plantearían ustedes? ¿Sí? ¿Está claro? Doctor, perdón, doctor, una pregunta, doctor. No lo escuché muy bien, internet se me fue. Usted dijo que como abogado defensor del propietario del centro comercial o No, como, del vehículo. como propietario del conductor del vehículo o del vehículo. Exacto. Él es el imputado. Entonces, ¿qué plantearían ustedes para evitar que esta persona, el dueño del centro comercial, del negocio, se apersona al proceso? Entonces, para eso primero tienen que preguntarse, a ver un momentito, esta persona se está personando en calidad de víctima. ¿Reúne las condiciones para ser víctima o no las reúne? ¿Sí? Doctor, Sí. doctor, en este tema no hay el tema de lesiones como tal. No hay. Porque Hey, por es si acaso, esto es para luego, esto es para el día viernes. ya, doc, ya, ok. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Es para viernes o Está claro, doctor, la pregunta. Ok, ya. Escuchen esto, por favor. Para mí, la asistencia y la participación son muy, pero muy importantes. Entonces, las personas que están presentes van a hacer ese trabajo. Queda terminantemente prohibido pasar esta tarea a las personas que no se han conectado. ¿Les parece? Las personas que no se hayan conectado y demás no tienen derecho a hacer esta tarea, porque esta tarea es especial precisamente para estos casos. ¿Sí? Vamos a decir que por el hecho de haberse conectado y estar presentes en la clase del doctor Bedregal, van a ganar algunos puntos respondiendo esta tarea, esta última tarea. ¿Sí?
Si quieren, pásenle a los demás excepción de verdad y diseñar argumentos para plantear la objeción de una querella. Pero ese último, el tercero, el del caso del conductor, es algo especial para ustedes. Es como un regalo. ¿Les parece? Está bien, Correcto. doctor. Gracias, Doc. Ok. Doctor, una pregunta más. En el caso Sí. que la propietaria, o el propietario del centro comercial se apersone y acredite una calidad de víctima en relación que demuestre, ¿no?, derechos propietarios del inmueble o centro comercial y, y presente una querella por daño calificado. Pregunta, ¿puede plantearla aparte o dentro del mismo proceso? Ahí, esa es la pregunta. Porque el proceso se ha instalado de oficio por el tema de que ha sido un delito de accidente de tránsito, ¿no? Pero solamente con daños materiales. Exacto. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué plantearían ustedes? Doctor, buenas Porque- noches. Buenas noches, Gloria. Deme un segundo. Porque una cosa es que la presunta víctima se apersone en calidad de víctima a este proceso y otra cosa es que siga otro camino e inicie una querella por daño calificado. Ya, muy bien, doctor. Muy bien, lo he entendido. Gracias. ¿Sí? Bien. Muy buena su observación. Gracias. ¿Ok? Ahora sí, Gloria, por favor. Doctor, disculpe que yo no escuché bien porque está mi internet un poco mal. No ¿Qué no escuché bien. escuchó? Sé que hay una mujer y un hombre, un auto, pero después no escuché qué pasó. Ah, ya, ok. Escúcheme, por favor, con atención. ¿Me escucha bien ahorita? Sí, ahora sí. Ya. Un señor a bordo de un automóvil lo estaba manejando. Él estaba bajo influencia alcohólica, se accidenta contra la pared de un centro comercial o de un restaurante o de un café o de un negocio cualquiera. Afortunadamente no le provoca ninguna lesión a ninguna persona de ninguna naturaleza y dentro del proceso iniciado, porque estaba con sustancias alcohólicas, se apersona en calidad de víctima el propietario del negocio. La pregunta aquí es, y el trabajo es, ¿qué plantearían ustedes contra este apersonamiento? Por eso es importante que lean del 76 al 79 del Código Procedimiento Penal. ¿Estamos bien, Gloria? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias. Doctor, una pregunta más. Adelante, Iván. En relación al anterior, a la argumentación para plantear la objeción, ¿lo hacemos la tarea en delitos de acción privada o de acción pública? El que ustedes quieran. En realidad, lo que a mí más me interesa es los argumentos que ustedes me den para decir que una objeción es procedente o improcedente. Lo que yo quiero aquí es que ustedes puedan desarrollar un poco más su amplitud respecto a los distintos casos en los cuales sí es fundada o no una objeción. Muy bien, doctor, gracias. ¿Ok? ¿Habrá alguna pregunta más? Doctor, disculpe, Adelante, María. no pude escuchar la primera pregunta de la tarea de hoy día, por favor. La primera pregunta, voy a repetir las tres, ¿sí? Número 1, necesito que investiguen, por favor, qué es la excepción de verdad. Esto con relación a los delitos contra el honor. ¿Está claro? Magalí. Sí, doctor, muchas gracias, ya lo noté. La segunda tarea es diseñar argumentos para plantear una objeción de querella. La tercera tarea es leer del artículo 76 al 79 del Código de Procedimiento Penal todo lo relacionado con la víctima y resolver qué plantearían ustedes en el caso del señor que conducía el vehículo y provocó lesiones materiales, más no así lesiones físicas, y se apersona en calidad de víctima el propietario del negocio. ¿Estamos bien? Muchas gracias, doctor. Ok, sigamos.
Doctor, una Y consulta. Solo para hacerle recuerdo a la compañera Carla Díaz, que muy amable por haberlo escrito en el grupo, todo. las tareas, pero en el caso de la tarea número 3, ahí usted dejó claro que solamente era para los que estamos en este momento en sala, que solo somos 18 participantes. ¿Y ya lo escribió? Sí, está escrito, a no ser que lo borre esa parte. Sí, le escribí, soy muy buena gente. Sí, gracias. Gracias, Carla. Un aplauso. Bueno, no importa, sigamos avanzando. ¿Sí? ¿Cuándo podemos hablar de la procedencia de la prejudicialidad? Entonces, volvamos, como siempre, a nuestro Querido sistema. doctor, una Sí, pregunta adelante. Sí, sí. sobre el punto, decían, ¿no? Doctor, en un proceso monitorio se presenta una Monitorio. letra de cambio, Ok. ¿no? Y entonces el proceso monitorio tiene dentro de las excepciones e incidentes para oponerse a la ejecución de la misma. Y dentro del mismo procedimiento civil existe la denuncia por documento falso. Muy bien. Entonces, la vía correcta sería activar los mecanismos que el Código Procesal Civil les faculta, ¿no es cierto? Sin embargo, se inventan un proceso penal y dicen la firma no es. Y se apertura un proceso penal en contra del acreedor. Entonces, la consulta mía aquí operaría lo que es la prejudicialidad. Sí, pero como vamos a ver en un momento más, tenemos que ser muy específicos con lo que vamos a decir. Si la pericia demuestra una ilegalidad, una falsedad, habría que ver qué elemento constitutivo del tipo penal de falsificación, falsedad, uso de instrumento falsificado, dependiendo del proceso, habría que ver qué le vamos a decir al juez para decirle que el otro proceso que fue iniciado con anterioridad nos va a ayudar a este proceso. Por eso es la tarea. ¿Me entiende? Es decir, sí, perfecto. ¿dónde, perfecto. si yo le planteo la excepción de prejudicialidad, ¿qué le voy a decir? Hay un proceso civil que se está desarrollando antes que este. Por lo tanto, usted pierde la competencia temporalmente hasta que se resuelva que el señor me pague. Sin embargo, el juez va a ver las pruebas que fueron ofrecidas por el denunciante y va a decir, no, pues aquí están claras las pruebas, aquí estamos hablando de un uso de instrumento falsificado. Ese otro proceso ha sido iniciado con seguridad con el instrumento falso. Entonces, difícilmente el proceso extrapenal, es decir, el civil, nos va a demostrar que existe algún elemento constitutivo del tipo penal. Y en todo caso, ahí se nos cae todo, ¿no? O en su defecto, vámonos a rematarlo bien, ¿no es cierto? Depende por quién vayamos, ¿no? Si vamos por la parte que inició previamente el civil, sabiendo que era falso el documento, aquí estamos contra las cuerdas, porque sabemos que la pericia va a salir negativa. Entonces, lo mejor sería buscar una conciliación. Para mí, esa es una salida más honrosa, si quiere decirlo así. Porque tarde o temprano va a salir la pericia y ¿a dónde van a ir? Evidentemente, ¿no es cierto, mi querido doctor? Sí, sí, sí. La pericia daría a ambos, ¿no? Claro, la pericia aquí es determinante. Sí, gracias, mi querido doctor. Usted, querido doctor. ¿Ok? Doctor, Sí, adelante, perdón, Gabriela. tengo una duda. Aquí en el artículo 309 dice, ¿no? Si se acepta su procedencia, se suspenderá el proceso penal y en su caso se dispondrá la libertad del imputado hasta que el procedimiento extrapenal, la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada.
¿Cómo es que nosotros como abogados podemos darnos cuenta si ese mismo proceso se está llevando por la vía civil y por la vía penal? ¿De qué manera podemos averiguar? Va a disculpar, lo que pasa es que yo no litigo, pero No se quisiera preocupe. saber. No estamos para eso, no se preocupe. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que cuando una persona viene ante nuestros servicios, lo que tenemos que hacer es preguntarle acerca de todo, todo. ¿Él tiene procesos contra usted? Sí. ¿Usted tiene procesos contra él? No. ¿A raíz de qué nace este proceso penal? A raíz de un conflicto, de un contrato. ¿Y qué pasó con ese contrato? ¿Lo ejecutó? Sí, y no me quiso pagar. Y por último lo demandé por estafa. Ya, entonces él nos podría plantear una excepción de prejudicialidad. O un laboral. Primero yo lo inicié laboral y luego él me inició un proceso por hurto o por desvío de fondos y que me empecé a apropiar de todo eso. Entonces, ¿qué nos podría demostrar el proceso extrapenal con el proceso? Es decir, tiene que existir una conexión tan fuerte entre el proceso extrapenal y el proceso penal que nos demuestre, es decir, que el proceso extrapenal sirva de prueba para poder demostrar la existencia o inexistencia de uno de los elementos constitutivos del tipo penal que se esté procesando. ¿Quedó? ¿Respondía su pregunta, Gabriela? Sí, doctor. Ahora, ¿y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando nosotros vamos al sistema y pedimos informe acerca de todos los procesos que hubieran sido iniciados contra o por determinada persona. Eso con un requerimiento fiscal lo podemos pedir. Y recuerden ustedes, háganlo desde el primer momento para ver qué opciones hay. En realidad, la mayor cantidad de estas excepciones se las plantea dentro de procesos de carácter de derecho penal económico financiero, porque por lo general siempre implican contratos, siempre implican demandas previas, siempre implican negociaciones anteriores, conciliaciones, ejecuciones, entonces, o procesos primarios o de auditorías. Entonces, aquí podemos hablar acerca de una prejudicialidad. El único momento en el cual no se puede plantear esta excepción es en los delitos de corrupción, porque en los delitos de corrupción sí se puede llevar adelante todas las vías al mismo momento. Vean ustedes, a una persona funcionaria pública le pueden iniciar un proceso interno disciplinario por la unidad de transparencia, se le puede iniciar un proceso administrativo, se le puede iniciar un proceso penal siempre y cuando existiera responsabilidad producto de del informe que hubiese y finalmente un proceso civil. Entonces pueden avanzar todas al mismo tiempo solamente en casos de corrupción, por si acaso. Hay un auto supremo que ha establecido esa posibilidad, pero lamentablemente no lo tengo a mano. Si me escriben en el grupo mañana, yo mañana lo consigo y lo estudiamos. ¿Está claro? Doctor, yo quiero hacerle una pregunta para Miguel, ver si le he entendido lo que adelante. acaba de decir. Ya. Por ejemplo, a una persona le inician un proceso penal por falsedad material y uso de instrumentos falsificados, ¿ya? Dentro del proceso penal hacen una pericia, lo del ICUP, donde indican de que la firma, o sea, la falsedad viene por la compra de un terreno, de un lote de terreno con un supuesto poder falso, ¿ya? Y dentro del proceso se hace una pericia, ¿no? Del ICUP, donde llegan a determinar de que las firmas sí eran falsas. Por mi parte, planteo yo una pericia por el IRIP, que todos sabemos que esa es mucho mejor, mucho más completa, y bueno, hasta el momento no se ha realizado. Pero con ese informe, con esa pericia de que dicen de que es falsa la firma, ellos plantean un civil, ¿no? Para llegar a anular la transferencia de ese lote de terreno. ¿Puedo yo plantear esa excepción de prejudicialidad ante la vía civil? No, Porque todavía no se ha resolvido el penal. Sigue resuelto. todavía.
No, 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 porque el proceso tiene que ser anterior al proceso penal. No puede ser, no puede ser iniciado con posterioridad. Exactamente, caso, ellos recién lo están iniciando, o sea, con la prueba esa que tienen de la pericia del ICUP, con eso están planteando ya el civil, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta, digamos, yo como abogado de la señora que ha comprado el terreno de buena fe y la están culpando por un delito que no ha cometido, ¿puedo plantear esa excepción de prejudicialidad en la vía civil para poder parar un momento hasta que se defina en lo penal? En la vía civil. Sí, porque ellos han iniciado con esa prueba que le digo de la pericia, han planteado, digamos, la anulabilidad de la transferencia, la nulidad, perdón. Entonces, para poder quedarse nuevamente con el terreno. Claro. El problema está en que ahorita no tengo mi Código Procesal Civil a la mano porque no sé cuáles son los efectos de esa excepción en esa materia. Entonces, no sé si se puede iniciar posterior en ese caso o será la misma regla que se debe iniciar antes del proceso principal. No lo sé, la verdad. Entonces, sería bueno darle una leída al Código Procesal Civil para ver si ahí sí se puede combatir de esa forma. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Esa era mi duda. La mía también, por su culpa, ahora va a ser mi duda. Pero bueno, vamos a leer. Ok, vamos con el cuadro o el esquema acerca de la excepción de prejudicialidad. ¿Qué argumentos tenemos que utilizar? Número 1, ¿cuándo empezó el proceso extrapenal? ¿Fue anterior o fue posterior al proceso penal? Eso es lo primero que tenemos que decir, porque si fue iniciado con posterioridad al proceso penal, ahí ya empezamos mal. 2, ¿cómo es que el proceso extrapenal tiene relación con los hechos denunciados? En otras palabras, es muy importante que seamos claros al momento de explicar o al momento de argumentar cómo es que el otro proceso nos va a ayudar con los elementos constitutivos del tipo penal. La base legal es importante citarla respecto al artículo 309. 2, tenemos que identificar el elemento constitutivo del tipo penal que podría determinar con el proceso extrapenal, o mejor dicho, tenemos que decir cómo es que el proceso extrapenal va a identificar el elemento constitutivo del tipo penal que se pretende juzgar. Y 3, tenemos que convencer al juez de que existe la necesidad de que el proceso extrapenal se lleve adelante antes de que se lleve el proceso penal, porque es necesario que sí o sí se resuelva esa situación en la vía que no es la penal. En la base probatoria, es decir, cómo vamos a sustentar estos argumentos fácticos y legales, tenemos que adjuntar copias legalizadas del proceso extrapenal. Tenemos que presentar copias legalizadas de la denuncia o de la imputación en el proceso penal y copias legalizadas de los documentos que acrediten que se está llevando el proceso y podrían determinar la existencia del elemento constitutivo del tipo. En otras palabras, si no tenemos estas pruebas, muy difícilmente el juez nos va a creer. Tenemos que conseguir toda la prueba necesaria para poder demostrarle al juez que se está llevando otro proceso con anterioridad que no es de orden penal y que la sustanciación de ese proceso demuestra que las mismas personas que están en conflicto en este proceso penal participan en ese proceso y la resolución de ese proceso va a determinar la existencia o inexistencia del tipo penal. ¿Está claro? ¿O no? Doctor, aquí el mismo artículo 309 dice de que, como se lo estaba diciendo, ¿no ve? Que este proceso extrapenal tiene que llegar hasta que se pueda obtener la sentencia adquirida y la calidad de cosa juzgada, ¿no? Para que recién podamos iniciar nosotros con nuestro proceso penal. Exacto. En realidad no iniciar, sino paralizar el proceso penal. Sí, exactamente, porque queda paralizado, ¿no? Hasta que se pueda resolver la otra parte, digamos, como decía el compañero, tiene un proceso civil, ¿no?
similar Así es. o idéntico, entonces primero tendría que resolverse el proceso civil, queda Exacto, paralizado nuestro proceso. exacto, Una vez adquiera la cosa juzgada, recién podemos dar curso a nuestro caso. correcto. Ahora, ¿se acuerdan de las excepciones de extinción y de prescripción? ¿Se acuerdan o no? ¿Nadie se acuerda? Doctores, Sí, doctor, sí. ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que había una diferencia Sí, doc. entre interrupción y suspensión? Cuando hablamos de la suspensión, nos referimos a este tipo de casos. Si el juez declara fundada esta excepción de prejudicialidad, se hace un alto y hasta que se resuelva, se remite al proceso penal y el proceso penal continúa desde donde ya estaba. Quiere decir que todo el tiempo que se estuvo llevando adelante el proceso civil no cuenta para que el imputado pueda plantear o una prescripción o una extinción por duración máxima del proceso. Mucho ojo con eso por si acaso. ¿Estamos bien? Sí, doc. Ok, bueno, con relación, lo que pasa es que el tema de esta materia es muy disperso, es como que hubiesen agarrado un barman de por ahí, les haya puesto, bueno, vamos a darle hoy medidas cautelares, vamos a hablar de imputaciones, vamos a hablar de todo, es como un mix esta materia. Entonces, en lo que es materia de excepciones e incidentes, hasta ahí es todo el avance. Ahora vamos a hablar acerca de las medidas cautelares. ¿Será que quedó algo pendiente, alguna pregunta con relación precisamente a excepciones e Querido doctor, incidentes? Adelante, yo doctor. tengo, bueno, usted habrá notado que algunos tribunales y jueces cautelares, en la cautelar, los indicios son indicios y no son pruebas propiamente dichas. Cuando uno plantea la exclusión probatoria, le dicen, espere etapa de juicio. Sí. Y hay unos tribunales que cuando uno plantea exclusión probatoria en fase de juicio, le dicen, debió plantearlo en el cautelar. Claro. No sé, seguramente le ha ocurrido. Me pasa todo el tiempo, doctor. Similar situación ocurre con las excepciones, sobre todo antes de entrar a juicio, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, la pregunta mía es, notificado con la usarán nuestras pruebas. Se cortó. ¿Notificado con qué? Permítame. Para presentar nuestras pruebas. Dentro. Vuelve a empezar, por favor. ¿Notificados con qué? Esa parte no puedo escuchar. Oh, Dios. Doc, necesito que se busque mejor señal, por favor. Lo puede escribir que lo en el escribe. chat también. Claro. Escríbalo, por favor, porque no está muy claro. ¿Sí? Ya, vamos a seguir avanzando y si el doctor Ábalos lo escribe, me avisan, porfa, porque a veces no veo la señal. Vamos a hablar ahora de las medidas cautelares en el sistema procesal acusatorio, conforme a la ley 1173 y las modificaciones de la ley 1443 del 4 de julio del año 2022. Entonces, recordemos, por favor, lo primero del procedimiento. El proceso penal está dividido en 3 etapas: etapa preparatoria, juicio oral y etapa de recursos. Vamos a concentrarnos en la etapa preparatoria. La etapa preparatoria inicia con la investigación preliminar. En otras palabras, puede iniciar con la denuncia, puede iniciar con la querella, puede iniciar de oficio,
puede iniciar por una intervención policial, de acuerdo al 293 y 295. Lo cierto es que todos los inicios en materia procesal penal, en delitos de acción penal pública, inician y son concentrados ante el Ministerio Público, esto es, ante el fiscal. El fiscal está obligado a que dentro de las 24 horas le comunique al juez instructor de turno que se ha iniciado una investigación y que a partir de esa puesta en conocimiento del juez instructor empiezan a correr los 20 días de duración de la etapa preliminar. El juez instructor, de acuerdo a lo que dice el artículo 327, en la etapa preliminar debería llamar a una conciliación entre partes. No lo hace. Si es que se vencen los 20 días, el juez emite una conminatoria para que el Ministerio Público dicte una resolución o un requerimiento de complementación de diligencias. Es decir, señor juez, no me alcanzó el tiempo, por lo tanto, voy a pedir 60 días más y debo fundamentar para qué es que debo, no preciso de 60 días. Puedo ampliarlo a 80 días cuando existan pericias pendientes, se trate de organizaciones criminales o las investigaciones sean complejas. Puede pedir que se amplíe a 120 días cuando se trate de investigaciones financieras o que exista la necesidad de cooperación internacional. Si es que no necesitara de la complementación de diligencias, puede dictar resolución de rechazo, puede solicitar la aplicación de una salida alternativa y si es que encuentra que tiene los elementos objetivos para acreditar que una persona ha participado en la comisión de un hecho antijurídico, entonces dictará su imputación. Ojo, solamente puede pedir 60, 80 o 120. No puede pedir más de 60, menos de 80, más de 120 o los tres poco a poco. En otras palabras, la etapa preliminar no puede durar más de 60 días más los 20 preliminares, o no puede durar más de 80 días más los 20 preliminares, o no puede durar los 120 días más los 20 días preliminares. El Ministerio Público tiene varias opciones para darle prosecución al juicio como tal. Entonces, cuando hablamos de imputación, cuando se emite una imputación, hablamos necesariamente de las medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son instrumentos para garantizar que el proceso penal pueda llegar a buen término. ¿Sobre quién recaen las medidas cautelares? Las medidas cautelares recaen sobre el imputado y sobre sus bienes, siempre y cuando se demuestre la existencia de dos elementos fundamentales, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Pero para eso vamos a remitirnos a lo que dice el docente Víctor Moreno Catena en su libro Derecho Procesal Penal. Dice, sobre las medidas cautelares, se trata de actuaciones procesales encaminadas a impedir que la voluntad del sujeto pasivo logre que el proceso penal resulte ineficaz, burlando el ejercicio del jus puniendi del Estado y los derechos patrimoniales de quienes han de ser reparados y de las consecuencias dañosas de los hechos. Entonces, como ustedes pueden ver, son instrumentos para proteger el proceso y sus resultados del imputado, de las acciones que pueda hacer el imputado durante el proceso y de garantizar que si es que el imputado tiene bienes, con esos bienes se pueda realizar la reparación del daño. Entonces, para hablar de medidas cautelares tenemos que hablar de los principios que rigen las medidas cautelares. En primer lugar, como les había dicho en algún momento, hablamos del derecho al debido proceso. En materia de medidas cautelares, el derecho al debido proceso se ajusta a otros parámetros diferenciados del proceso regular. El debido proceso implica la presunción de inocencia. Esto significa que en todo momento el imputado debe ser tratado como inocente, incluso en la aplicación de medidas cautelares. Implica que toda persona que sea procesada dentro de un proceso penal, valga la redundancia, el juez es el garante de los derechos de esta persona. Es decir, que los memoriales tienen que tener una respuesta rápida,
que las audiencias se tienen que llevar adelante, que todas las solicitudes tienen que darse conforme a la celeridad de la que tanto se habla la justicia, porque no podemos hablar de justicia que tarde, porque justicia que tarda no es justicia. Otro principio es el principio de proporcionalidad, muy importante a tiempo de aplicar medidas cautelares, porque los jueces tienen que hacer una ponderación. No me refiero a ponderaciones filosóficas, me refiero estrictamente a la ponderación con relación a todo el abanico de posibilidades que tiene el juez instructor para aplicar una medida cautelar. Entonces, cuando hablamos de proporcionalidad, nos referimos a la naturaleza del hecho, la existencia de peligros procesales y la conducta del imputado, y que siempre alegando o invocando el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, que la medida cautelar se aplique de la forma en que perjudique lo menos posible a una persona. Entonces, con relación al derecho al debido proceso, decimos que es un derecho fundamental para la víctima y para el imputado. Es un principio procesal. Esto quiere decir que el debido proceso va a ser debido proceso cuando se garantice la igualdad de las partes. Y también se lo ve al derecho al debido proceso como una garantía. Como les decía, el Estado garantiza a través de sus autoridades judiciales de que toda persona sea protegida oportunamente por sus propios tribunales en búsqueda siempre del debido proceso. Con relación a la presunción de inocencia en materia de medidas cautelares, siempre tenemos que hablar del principio de favorabilidad, es decir, aplicar una medida cautelar que restrinja lo menos posible los derechos de locomoción de una persona. Y también implica la carga de la prueba. Quiere decir que quien alega la necesidad de la aplicación de una medida cautelar, ya sea personal o real contra una persona, está obligada a demostrar que en contra de esta persona hay peligros procesales. Y como hay peligros procesales, se necesita la aplicación de una medida cautelar para poder proteger al proceso. Porque ustedes poco a poco van a ir viendo cómo es que las medidas cautelares en realidad responden a cada uno de los peligros procesales, porque para eso sirven, son instrumentos. Cuando hablamos acerca del principio de proporcionalidad, tenemos que hablar acerca del presunto hecho delictivo, el bien jurídico protegido y el desarrollo del proceso. Entonces, no es fácil para un juez hablar de proporción en cuanto a la aplicación de una medida cautelar cuando tenemos estas tres limitantes, digámoslo así, para que él se pueda mover de forma amplia. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? Jurisdiccionalidad, porque solamente las medidas cautelares pueden ser aplicadas por la autoridad judicial. Sí, el fiscal puede emitir requerimientos en los cuales se apliquen medidas cautelares. Sin embargo, sea cual sea la medida cautelar que pretenda aplicar el Ministerio Público, esta debe ser revisada por la autoridad judicial para poderla aceptar, modificar o rechazar. Otra característica es la instrumentalidad o la necesidad de cautela. Como les decía, las medidas cautelares son instrumentos, sirven para algo y se aplican ante la necesidad de contar con ese instrumento para algo. Les doy un ejemplo. Si yo argumento que un testigo se siente amenazado conforme al acta de declaración, ¿cuál es la mejor medida para poder evitar que esas amenazas surtan efecto? Porque no olviden, una cosa es advertencia y otra cosa es amenaza. ¿Qué es lo mejor que puede aplicar el juez? ¿Una detención preventiva? No, sencillamente una prohibición de comunicarse con determinadas personas. Un arraigo suficiente. Si se puede dar a la fuga, un arraigo. Si no tiene dónde quedarse o si tiene que abandonar el domicilio, que se quede en casa de una persona. La 1173 ha abierto esas posibilidades. Provisionalidad significa que una medida cautelar dura mientras sea necesaria su aplicación. Entonces, otras características son la proporcionalidad, la excepcionalidad y la revisabilidad. Ya hemos hablado bastante de la proporcionalidad. Sobre la excepcionalidad, quiere decir que solo ante la última forma, la última medida, el último instrumento, la única forma de aplicar la medida cautelar fue realizando un descarte de otras medidas cautelares. La autoridad judicial,
la autoridad fiscal y la parte querellante están obligadas a describir en sus argumentos en una audiencia cautelar cómo es que todas las otras medidas cautelares reales o personales no son suficientes y sí, por ejemplo, la detención preventiva. Y la revisabilidad, esto quiere decir que siempre toda medida cautelar puede ser, bajo el principio del derecho a la doble instancia, impugnada y revisada por una autoridad superior. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de las medidas cautelares? Averiguación de la verdad, desarrollo del proceso y cumplimiento de la ley. Estos tres pilares fundamentales aparecen en el desarrollo de todo el proceso. Averiguación de la verdad es la etapa inicial, la etapa principal. Desarrollo del proceso, estamos hablando del juicio propiamente dicho. Cumplimiento de la ley, estamos hablando acerca de una probable condena. Entonces, la finalidad de las medidas cautelares es garantizar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso para la averiguación de la verdad, para que el proceso avance procesal e investigativamente y para que finalmente se cumpla la ley con una condena o con una absolución, dependiendo cuál sea el resultado. Ahora bien, ¿cuáles son los presupuestos de las medidas cautelares? Número 1, tiene que haber una apariencia de buen derecho. La apariencia del buen derecho en latín era fumus bonis juris, es decir, tiene que existir un aparente bien jurídico protegido y una persona que alegue ser propietaria o titular de ese bien jurídico protegido. Para eso venía la tarea que yo les había dejado, analizar del 76 al 79. ¿Cuándo puedo exigir realmente la aplicación de una medida cautelar? 2. Riesgo para la efectividad del proceso si no se adopta la medida. En otras palabras, el periculum in mora. ¿Qué pasa si se escapa? ¿Qué pasa si tardamos mucho? ¿Qué pasa si no se aplica? El imputado se va a dar la fuga, va a amenazar a los testigos, va a vender sus bienes y finalmente todos estos presupuestos tienen que estar establecidos en una resolución judicial. Si hacemos un poquito de juego de palabras, vamos a poder darnos cuenta que el primero, el fumus boni juris, habla de la probabilidad de autoría. Y el segundo, los peligros procesales. Entonces, para hablar acerca del fumus boni juris, 1, debe ser acreditado mediante una imputación. Para la aplicación de una medida cautelar, tiene que haber una imputación. Ojo, imputación en sentido genérico, no en sentido estricto relativo a la emisión del requerimiento que emite, vale la redundancia, el Ministerio Público. Porque cuando presentamos una querella en delitos de acción penal privada, también podemos pedir medidas cautelares. 2, deben existir indicios suficientes contra aquella persona sobre la cual se van a pedir las aplicaciones de medidas cautelares. Y 3, debe acreditarse la existencia de hechos concretos que sean delictivos contra una persona. En otras palabras, demostrar que esta persona ha cometido un hecho antijurídico y que ese hecho antijurídico ha vulnerado un bien jurídico protegido. 2, riesgo para la efectividad del proceso si es que no se adopta la medida. ¿Por qué? 1, posible desaparición del responsable. 2, posible ocultación de los bienes para la reparación civil. Y 3, ocultación o desaparición de pruebas. ¿Recuerdan lo que les decía? Posible desaparición del responsable en materia procesal penal, según lo que diría el código, o en otras palabras, quiere decir peligro de fuga. Ocultación o desaparición de pruebas, peligro de obstaculización. Posible ocultación de los bienes para la reparación civil, también podemos aplicarla a cualquiera de los peligros de fuga, pero lo más importante, lo que más nos interesa, la reparación civil, no nos tiene que interesar la libertad del imputado, lo que nos tiene que interesar es la reparación del daño. Tenemos que apuntar a que esa persona, con todo el respeto de la palabra, pague por lo que ha hecho. Y la única forma de pagar, discúlpeme, es con plata, es con bienes. No es un perdón, no es un lo siento. Que pase 100 o 20 años en la cárcel ya dependerá del concepto de justicia de cada persona. Pero lo que importa aquí es reparar civilmente el daño. Porque sin el derecho a la reparación estamos mal. Porque la víctima ha quedado vulnerable, ha quedado sin su derecho protegido, ha quedado afectada, ha quedado traumatizada, ha gastado mucho dinero. ¿Y quién tiene que pagar eso? El que ha provocado el hecho.
Entonces, la resolución judicial que disponga la aplicación de una medida cautelar tiene que contener estos presupuestos. En primer lugar, un apartado dedicado a la exposición de todas las pruebas. En otras palabras, de acuerdo al 124 del Código de Procedimiento Penal, ustedes van a poder ver que dice que el juez asignará valor a cada una de las pruebas. Para que una persona esté motivada para llegar a una conclusión, necesariamente la única forma de motivarse es mediante el análisis de las pruebas. Cuando yo analizo una prueba, le doy un valor: creíble, increíble, poco creíble, nada creíble. Ese es su valor. La interpretación es de acuerdo a cómo yo estoy viendo una prueba, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y después de que interpreto, valoro la prueba, le asigno no le vamos a decir un número ni un peso, pero sí le vamos a asignar un valor como tal. Finalmente, tenemos que hablar acerca de la argumentación o razonamiento, o en otras palabras, lo que está diciendo este juez es coherente, lo que está diciendo este juez es racional, es razonable, es proporcional, es desproporcional, ha ponderado efectivamente lo que debió haber hecho, sí o no. Y después de que el juez explica sus razones, llega la última parte, que es la justificación, en la cual explica sus fundamentos. Ese es el contenido de una resolución judicial en forma amplia con relación a la aplicación de una medida cautelar de carácter personal o de carácter real. Y como estamos hablando acerca de los dos tipos de medidas cautelares, vamos a hablar acerca de las medidas cautelares reales. Dos son los objetivos o las finalidades de las medidas cautelares reales: garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas. Entonces, ¿para qué sirven las medidas cautelares? Para reparar el daño y para que se paguen costas o multas, nada más. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la aplicación de una medida cautelar real? Consejo: desde el primer momento del proceso, desde que sienten su denuncia, elaboren un esquema en el cual se indique los hechos, la base legal y la base probatoria. En un otro sí, propongan diligencias investigativas para poder asegurar lo que ustedes han denunciado, y en otro sí, vale la redundancia, propongan actos de investigación para la creación o hallazgo de peligros procesales y búsqueda de bienes. En otras palabras, señor fiscal, solicito se requiera la ASFI, derechos reales, tránsito, gobernación, migración, antecedentes penales, CERESI, CEGIP. Tenemos que investigar todo lo que tiene que ver con esta persona: flujo financiero, ascendencia, descendencia, para poder ver hasta dónde se puede ir en contra de esta persona, ya sea para restringir la libertad siempre y cuando sea necesario, o para restringir, anotar preventivamente los bienes en búsqueda de la reparación integral del daño. Ahora bien, respecto a las medidas cautelares reales, vean ustedes lo que dice el artículo 90 del Código Penal. Desde el primer momento de la comisión del hecho, todos los bienes inmuebles serán hipotecados y los bienes muebles serán retenidos. Esto quiere decir que desde el primer momento del proceso, los bienes del imputado ya están retenidos, ya se encuentran en calidad de hipotecados. Sin embargo, esto no se da porque inmediatamente el fiscal no dispone la anotación preventiva ni emite los requerimientos respectivos para la búsqueda de información del imputado. Entonces, si en el caso el fiscal hubiera dispuesto la anotación preventiva o incluso la hipoteca de algún bien, está en la obligación de informar al juez instructor dentro de las 24 horas. Y una vez que es informado acerca de la aplicación de esta medida cautelar, el juez deberá ratificar, modificar o revocar la medida en un plazo de 3 días. Entonces, la cuarta tarea, que va a ser ya para la próxima clase del día viernes, ¿cuál sería? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Sería De para los delitos imprescriptibles. No, esa es la otra tarea que ya la han enviado ustedes.
A ver, miércoles, jueves, bien. Entonces sería para el miércoles 7 la próxima tarea que vamos a dar. ¿Están todos atentos para anotar? ¿Sí o no? Sí, doctor, sí. Ya, ok. Van a ver ustedes que el Código Procesal Penal, cuando habla de medidas cautelares reales, se remite directamente a lo que dice el Código Procesal Civil. Entonces, como es para más tiempo, necesito que me averigüen, por favor, de conformidad a lo que dice el Código Procesal Civil, cuál es la duración de una anotación preventiva. ¿Sí? Ok, doctor. Y B, ¿cuál es el procedimiento para actualizarla? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Doctor, doctor. ¿Cuál es la duración de una anotación preventiva? Y 2, ¿cuál es el procedimiento para actualizar una anotación preventiva? ¿Está claro? Sí, doctor, está en el Código Civil, ¿no? Procesal Procesal civil. civil. Ujú. Ok. Vamos a hablar acerca de la incomunicación. La incomunicación es una medida adoptada en los primeros momentos del proceso. ¿Cuáles son los requisitos para disponer la incomunicación de una persona? Están establecidos en el artículo 231 del Código Procesal Penal. Primero, el hecho tiene que ser de notoria gravedad. 2, tiene que existir un peligro de obstaculización inmediato. Máximo puede durar 24 horas. Y como sea, el fiscal está obligado a comunicar al juez instructor acerca de la incomunicación. Ahora, se dan muchos casos en los cuales se aprende, se arresta, se inmoviliza a varias personas y se les quita el celular, se les prohíbe, se les corta todo medio de comunicación. Esa es una ilegalidad tremenda, porque lo único que está restringido es el derecho a la libertad, no el derecho a poderse comunicar con las personas. Vean ustedes lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loaiza Tamayo de la sentencia 17 de noviembre del año 97. Fueron sensiblemente restringidos los derechos fundamentales que integran el debido proceso y limitada la facultad del defensor al impedir que éste pueda libremente comunicarse con su defendido e intervenir con pleno conocimiento en todas las etapas del proceso. Quiere decir que en este caso incluso se había incomunicado al presunto imputado, o mejor dicho, al imputado con su abogado defensor. ¿Con qué derecho una persona puede estar incomunicada? Con este derecho, el derecho del 231. Pero si el fiscal comete el error de no fundamentar esta necesidad, la notoria gravedad y el inmediato peligro de obstaculización, podríamos hablar de una lesión al derecho a la expresión, al derecho a la comunicación, el derecho a muchas otras cosas. Entonces es muy importante que nosotros controlemos de oficio los requerimientos de incomunicación cuando nos llegue. Muy rara vez sucede que el fiscal efectivamente dispone la incomunicación porque no le sirve. Más le sirve al fiscal ordenar una requisa y secuestro de los elementos antes que la incomunicación. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a secuestrar el celular, va a evitar que esta persona se comunique bajo el argumento de decir, estoy investigando y probablemente en el celular existan elementos necesarios para la investigación y pum, lo dejó incomunicado. También es una salida y es legal. Citando al doctor Jorge José Baladaza, en su libro de las medidas cautelares, él dijo, la detención incomunicada se configura como una modalidad excepcional de la detención.
cuyo fin es salvaguardar la investigación en aquellos casos en que existe el riesgo de que se produzca la destrucción de pruebas, la sustracción a la justicia de otras personas implicadas en los hechos o de que se atente contra bienes jurídicos de la víctima del delito. Es como una medida extrema, urgente, temporal, solamente con la finalidad de precautelar las pruebas y los bienes jurídicos protegidos de la presunta víctima. Entonces, con relación a la incomunicación, ¿habrá alguna pregunta? No, doctor. No, Ok. doctor, está claro. Yo creo que más bien es tonto por parte del fiscal dejar incomunicado, porque como usted muy bien dice, en nuestra desesperación podemos hablar con ciertas personas y en el desdoblamiento del teléfono pues vamos a saber, ¿no? Justamente qué fue lo que habló en esas horas que estuvo incomunicado. Claro. Bueno, que no debería haber estar incomunicado. Otra cosa, doctor, en el Sí. caso, digamos, de Nayar, que se perdió el teléfono y nunca apareció, ¿De quién? del caso Nayar, ahí ya, ¿Qué en pasó? ese caso, por ejemplo, se perdió el teléfono, pero con el número no se puede hacer algo, con el número del teléfono. Sí, por supuesto. Se puede pedir una georreferencia, geoubicación, triangulación de llamadas, detección de todos los números email que hubiesen sido registrados con ese número. Se puede pedir un extracto de llamadas, extracto de mensajes y se puede hacer una triangulación con las llamadas más frecuentes para ver desde dónde hasta dónde se comunicaba, con quién se comunicaba y ver los propietarios de las líneas con las cuales se comunicaba para ver hasta dónde se extiende esa persona, ¿no? O sea, la verdad es que yo no conozco ese caso, he visto muy poco en las noticias, no puedo opinar mucho acerca de un caso cuando no conozco el proceso, pero eso es lo que se podría hacer en caso de que desaparezca el equipo. Entonces, sí hay un historial guardado en los archivos de las empresas telefónicas, por si acaso. ¿Estamos bien? Doctor, Adelante, Julio. sobre lo que estaba hablando de la aprehensión y la incomunicación, generalmente eso ocurre cuando hay el arresto, ¿no? Y hacen para la incomunicación para la individualización. Y Exacto. también en ese momento hacen la requisa personal que no es autorizada por el fiscal. Generalmente lo hace la policía y le levanta un acta. En Exacto. ese momento es ilegal que hagan esa requisa y levantar el acta sin la autorización del fiscal. En flagrancia sí es legal. ¿Se acuerdan, Ok. ¿Se acuerdan que averiguaron lo que era la flagrancia? Sí, sí, sí. Lo Ahora que hicieron, estamos ¿no? hablando de la fragancia, doctor. Ahorita vamos a llegar ahí, por si ya, acaso. ok, ok. Son tres cosas más y ya llegamos a la fragancia, por si acaso. Entonces, con la incomunicación, ¿no hay ninguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok, parece que sí. Está claro. Bien, vamos a hablar acerca de la presentación espontánea. Hay que dejar algo muy en claro. La presentación espontánea no significa presentar un memorial diciendo, aquí estoy. La presentación espontánea no significa que hay que mirarlo con otros ojos al imputado porque se está presentando. La presentación espontánea significa que la persona contra la cual se ha iniciado un proceso o que esa persona tenga la sospecha que se le ha iniciado un proceso, se presente físicamente, materialmente ante el fiscal. Que vaya solo, que vaya con su abogado, que vaya con sus documentos, que vaya como quiera, pero con su cédula de identidad y se presenta ante el fiscal. Se presenta en la oficina del fiscal. Señor fiscal, creo que hay un proceso que se ha iniciado en mi contra. Necesito que me reciba mi declaración y o que mantenga mi libertad o se pronuncie sobre una medida cautelar. Necesito que usted haga eso ya. ¿Qué es lo que hace el fiscal o el asistente del fiscal? Le levanta un acta de presentación espontánea y lo cita a declarar para un día X o en ese mismo momento, o si hubiera algún mandamiento de aprehensión, se lo ejecuta en ese mismo momento. La presentación espontánea no desvirtúa peligros procesales.
Esto quiere decir que son actos independientes, la presentación espontánea de los peligros procesales. No porque me haya presentado espontáneamente al proceso, voy a desvirtuar algún peligro procesal. Ahora bien, cuando se dan las situaciones en las cuales algunas personas son obligadas prácticamente a recibir soporte técnico, jurídico, o defensores de oficio, o defensores temporales de cualquier momento, hablamos de la violación al derecho al defensor de confianza. El derecho al defensor de confianza ha sido establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la sentencia del 7 de septiembre del 2004 y dijo, tener defensor nombrado no es contar ya con una defensa en el enjuiciamiento. En otras palabras, no porque te pongan a un abogado, ese abogado va a hacer todo lo que tiene que hacer. Si no se trata pues de cualquier defensa, dice la Corte, nominal, sino de una verdadera defensa. Como verdadera, debiera ser la satisfacción de cualquier derecho humano. Entonces, ven ustedes qué tan profundo es lo que dice la Corte Interamericana. El ejercicio de la defensa es lo más importante y lo más sagrado que puede existir para una persona porque estamos hablando del ejercicio y de la protección de un derecho humano, pro homine, de un derecho de las personas. Entonces, los profesionales que nos preparamos en el área del procesamiento penal, tenemos que asegurarnos de tener en cuenta siempre de que estamos trabajando por la defensa de los derechos de las personas. Entonces, para eso, no podemos pretender llevar un proceso penal para el cual no estamos capacitados. Porque sí, con todo el respeto lo digo, si no estamos capacitados para llevar un proceso penal, por lo menos hasta sus instancias principales, lo mejor es darse para un lado y o pedir la colaboración de algún colega con mejor o mayor experiencia para poder llevar adelante el proceso. Porque recuerden ustedes, estamos hablando en teoría de la libertad y o del patrimonio o los bienes de una persona y de la víctima. Ahora sí, vamos a hablar de la flagrancia. El procedimiento penal explica, hay 3 clases de flagrancia. Al momento de intentar cometer el hecho, en el momento de cometerlo o inmediatamente después. Preguntas. Sí, doctor, cabalmente ahí, ya que llegamos a las preguntas. Decía, ¿no? En la flagrancia que son 3 tiempos, ¿no? En el momento mismo de sucedido el hecho, posterior al hecho y perseguirlo hasta aprenderlo por particulares o ya sea por la policía. Y el tercer tiempo es cuando presuntamente es flagrancia porque se cree que con los elementos que tiene ha cometido, digamos, un delito. Entonces, en un caso de, ahora que lo que quiero ver es los tiempos de la flagrancia. Si hay una violencia familiar, esta chica, en vez de hacer su denuncia en Santa Cruz, los hechos sucedieron en Santa Cruz, se va a Guarnes y se hace ver en Guarnes en el hospital. O sea, ha tenido todo un tiempo hasta viajar a Guarnes y allá en Guarnes, los del hospital llaman a los efectivos policiales de Guarnes y van los efectivos policiales, la recogen a la víctima y se vienen hasta Santa Cruz. Han pasado ya más o menos unas 16 horas. Todavía no ha cumplido las 24 horas. Entran al inmueble sin orden de allanamiento porque está en flagrancia. Lo agarran al chico, al supuesto que ha cometido la violencia familiar. Ese rato le hacen la requisa personal y se lo llevan a Guarnes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo dura la flagrancia? O sea, puede estar yendo, viniendo y luego hacer la aprehensión por flagrancia. Excelente. Hay una parte de la doctrina y nuestro orden, y seguramente los que hicieron la tarea ya lo pudieron ver, que le denomina la cuasiflagrancia. Los policías entienden que la cuasiflagrancia está regulada, lo digo con mucho respeto por si acaso, como que la cuasiflagrancia se extiende inclusive posteriores días
cuando la persona es encontrada en el lugar de los hechos o con algún objeto que hubiese servido para la comisión del hecho. Sin embargo, por nuestro ordenamiento, la cuasiflagrancia no es considerada. ¿A dónde quiero llegar? Cuando una persona está a punto de cometer el hecho, es decir, justo antes de que lo cometa, me refiero a que la fase interna del iter criminis ya empezó a realizar los actos preparatorios para la comisión. A partir de ese momento hablamos de lo punible. Entonces, cuando hablamos de la ejecución de los actos preparatorios para cometer el hecho y viene la parte decisiva y se está empezando a desarrollar todo lo necesario para poderlo cometer, antes de cometerlo, justo antes de cometerlo, hablamos de una flagrancia. Exactamente en el mismo momento en el cual está sucediendo el hecho, estamos hablando de flagrancia. En ese momento, cuando se lo está cometiendo, hay tiempos. En su caso, por ejemplo, no podemos hablar de una flagrancia cuando las lesiones se han cometido en la mañana, la denuncia se ha sentado 16 horas después y recién de ahí quieren ejecutar un mandamiento de aprehensión. ¿Por qué? Porque los únicos 3 momentos en los cuales se reconoce la flagrancia es antes de intentarlo, mientras lo intentas e inmediatamente después de que lo has cometido mientras eres perseguido por la fuerza pública. El detalle está en que la mirada entre el perseguidor y el perseguido no debe cesar. Existen muchas situaciones en las cuales nuestra policía es rebasada por la velocidad, por ejemplo, de los ladrones, ¿no es cierto? Corres como ladrón, dicen, porque corres bien rápido. Entonces, ahora va Vinicius. Entonces, cuando la persona pierde la vista de su perseguido, ya no hablamos de flagrancia. Hablamos directamente de una pérdida de rastro. Por lo tanto, ya no hay flagrancia. ¿Cuál es el problema? El problema está en que no puede argumentar el Ministerio Público o alguna otra persona que hubo flagrancia en el caso en el que usted ha dado, pero lo que sí puede hablar es de una aprehensión directa. No una flagrancia, pero sí de una aprehensión directa. Entonces, ¿qué podría decir el oficial de policía? ¿Qué podría decir la persona que lo aprenda? Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablamos acerca de las aprehensiones. Pero flagrancia temporal, como usted bien lo decía, la palabra clave en flagrancia es momento. El momento marca un tiempo y un espacio específico. Entonces, antes de intentarlo, mientras lo cometes y exactamente mientras eres perseguido después de haberlo cometido. Esperar ese tipo de plazos no es hablar de flagrancia. El problema está en que usted ha dado una idea de un caso de visión de género. En consecuencia, el fiscal puede responder indicando que como se trataba de un hecho grave y quantum de la pena aguanta de acuerdo al 226, emití una aprehensión directa. Pero hablar de flagrancia, no podemos hablar de flagrancia como tal. ¿Estamos bien? Sí. Doctor, una consulta. Pregunta. Espere, Gabriela, un momentito. Vinicius, usted estaba primero. En un delito, por ejemplo, de corrupción, digamos, una autoridad policial tiene conocimiento que el fiscal recibió un monto de dinero. Pongamos el ejemplo que sea a las 3 de la tarde y sabe que el fiscal sale a las 4. ¿Qué pasaría si la autoridad policial, o sea, va a su casa a las 6 de la tarde? ¿Procede o no procede la flagrancia, doctor? Gracias. No hay flagrancia. No está siendo perseguido. Y además, el tipo penal al que usted hace referencia tiene que ser exacto, temporal. Porque ¿cuándo se da ese tipo penal? ¿Cuando recibe o cuando se cobra? Cuando se recibe o cuando se cobra. Ahí tenemos que ver cuál de los tipos penales encuadra con el comportamiento del imputado. Entonces, exigir, cobrar, pedir, hay que ver muy bien el verbo para poder adecuarlo al tema de la flagrancia. Erika, adelante, por favor. O Vinicius, ¿quedó claro? Doctor, Sí, doctor, claro.
Ok, Erika, adelante, por favor. Doctor, yo creo que también depende del informe de la acción directa que ponga el policía, ¿no? Cómo relate el hecho para que se adecue al tema de la flagrancia, porque él puede relatar que, por ejemplo, ha estado persiguiendo a un individuo y puede decir, lo he visto entrar a esa casa y se entra directamente a la casa o al otro lado, ¿no? Mucho depende de la acción directa. Sí, bien dicho, pero es contradictorio que diga que lo perseguí, se entró a esa casa y que siga habiendo flagrancia. En todo caso, diría en su informe, lo perseguí, vi que se entró ahí, entonces hago el croquis y lo que nos lleva a nuestro segundo tema, que sería el allanamiento. Pero no vamos a hablar todavía de allanamiento porque ya son las 9:05. Vamos a tomar lista. Antes de eso, ¿habrá alguna otra pregunta? Doctor, disculpe. Doctor, pero en ese caso, si me permite la compañera, por favor, en el Claro. caso hipotético que he puesto en ejemplo, digamos que él le está persiguiendo al tipo y él ha entrado a una casa, pero Ya. no podría entrar así por fragancia, porque eso es lo que me queda esa duda, ¿no? Puede. Sí, En la persecución, sin que lo haya visto, exacto. sí Se puede. puede, ¿verdad? Sin Claro. necesidad de orden, de allanamiento y demás. Exacto, exactamente. Muchas gracias. Eso lo vamos a ver ya respecto a mañana. Doctor, Sí, disculpe. adelante, Elizabeth, Doctor, adelante. en un caso, doctorcito, buenas noches. ¿Qué tal? Ante el CEGIP, tengo una cliente que fue a sacar un carnet de identidad, una certificación del carnet de identidad, y había tenido otra partida, otro carnet. Entonces, en el sistema, al momento de darle la certificación, sale el otro carnet. Entonces, en ese momento le hacen la detención. Y ahí le imputan a la cliente de doble identidad y falsedad material, uso de instrumento falsificado, en flagrancia, y le detienen y le abren la cautelar. ¿Y por qué tendría que haber flagrancia ahí? Ellos han argumentado así. Porque lo estaba utilizando en ese momento el documento falso. Sí, el documento, pero no, en sí no era falso, doctor, porque los dos documentos le habían otorgado el CEGIP. Ajá. Entonces, el uno había conseguido por la madre que le había reconocido solamente ella, y el otro era el padre que le había que era reconocida con el apellido más, pero ambos demostraban ser la misma persona. Claro, pero eso ya entra a la defensa de fondo más que defensa de la flagrancia. Porque si partimos sobre la idea de que pensaban de que se trataba de un documento falsificado, que lo estaba usando en ese momento, claro, flagrancia. Y en la cautelar, entonces existe la flagrancia, doctor. Sí, existe, pero podría ir mal con la resolución de aprehensión y el tema de la flagrancia, pero podría ir bien con la defensa de fondo y eliminar la probabilidad de autoría. Es decir, hicieron bien al arrestar, al aprender a esta persona, pero sus argumentos no son suficientes para acreditar que hubo una probabilidad de autoría, precisamente por lo que usted dice. Porque si le mandaron al penal, doctor. ¿Cómo? Le mandaron al penal. ¿Va? Pero si fue el CEGIB el que emitió la doble certificación. Sí, pero no dieron lugar en la cautelar. ¿Y cuál de los dos es el falso o cuál es el verdadero? Los dos son verdaderos, doctor. O sea, el primero, ella utilizaba el nombre completo del padre reconocido, y el otro le sacó la madre porque supuestamente le robaron a la cliente cuando era menor de edad, y le hicieron casar con esa identificación. Entonces, ese es el fondo. Metemos a la cárcel a la gente por ese tipo de cosas. Y hay otras que deberían estar adentro por peores, ¿no? Desastre. Bien, ¿será que hay otra pregunta? Doctor, última pregunta, por favor. Sí, adelante. Claro. Vamos a volver nuevamente, doctor, al término de la investigación preliminar, hacia el punto nomás. Pasa que yo he hallado un vacío en este artículo 300, en base a la combinatoria. Lo que pasa es que he visto casos que se cumple bastante las ampliaciones, se vencen los plazos, y como dice el artículo 300,
si el juez mismo puede combinar, ¿no?, al fiscal de oficio o a solicitud de parte. Sí. Combinan al fiscal departamental para que se pronuncie el fiscal de la causa y transcurre el tiempo y no presenta su requerimiento conclusivo de la investigación preliminar. Y solamente el código nos establece bajo responsabilidad el no cumplimiento. He buscado jurisprudencia y en ese tendido no he podido hallar que se pueda extinguir la acción penal por el no cumplimiento del fiscal. Y yo quería ver su criterio usted personal en ese tipo de casos. ¿Qué puede usted plantear en ese tipo de casos? Ya, en realidad le cuento que estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional nos conteste porque 21 horas. hemos llevado adelante un proceso en el cual el Ministerio Público dictó su rechazo, la víctima impugnó el rechazo, se fue donde el fiscal departamental y el fiscal departamental dispuso la continuidad de la investigación. Entonces, el fiscal departamental no puede disponer la continuidad de la investigación porque los plazos ya se han acabado. Análogamente a lo que usted plantea, tampoco el Ministerio Público podría seguir investigando porque ya se venció el plazo que la ley le ha dado y que él mismo ha pedido la ampliación. Entonces, lo que ahí procedería es una excepción de extinción de la acción penal en la etapa preliminar por ausencia de pronunciamiento del Ministerio Público. Se debería dictar traslado a la víctima, si es que hubiera, para que se pronuncie o dé su voluntad de continuar con el proceso para ver qué es lo que va a hacer y de ahí se tendría que extinguir. Pero no le podemos dar la libertad temporal de hacer lo que quiera, cuando quiera, mientras quiera el Ministerio Público, porque ahí estamos violentando las reglas del debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a ser procesado en un tiempo hábil y oportuno. Los 20 días, los 60 días, 80 y 120 son por algo y para algo. No es una libertad que tiene el Ministerio Público para hacer lo que quiera. Lo digo con mucho respeto. Ese Doctor, es mi pensamiento, Iván. Ya, doctor, lo que pasa es que yo he buscado jurisprudencia bastante de ello. Ahorita no lo tengo porque estoy con otra máquina, mi computadora lo tengo. Lo que pasa es que hay jurisprudencia que estipulan que el juez instructor, pese a que ha pasado los cinco días de la combinatoria, el abogado defensor plantea una extinción de la acción y el juez no le da curso, sino más bien lo único que hace es nuevamente requiere hacer por segunda vez una combinatoria al fiscal. Y así van hasta la tercera combinatoria y después recién le quiere iniciar un proceso disciplinario por la ley 260 al fiscal y recién el juez, el fiscal se pronuncia y imputa y el juez lo admite. Eso está malísimo. Para mí eso está malísimo. No hay por dónde. No tiene más, con todo respeto, no hay más derecho a que siga haciendo nada porque la ley expresa claramente cuáles son los derechos o las actitudes que puede tomar el Ministerio Público. Ya, muy bien, doctor. Gracias. ¿Será que hay alguna pregunta más? Ok, vamos a tomar lista. Carla Stephanie Díaz Villarroel, presente. Delmar Percy Vera Belzú. Creo que él es uno de los que no viene, ¿no? Ok. Diana Gabriela Zambrana Salvatierra. Presente, doctor. Gracias. Elizabeth Bernal Rocha. Presente, doctor. Ok. Edwin Blanco. Ya, algo pasó con el doctor. Erika Carolina Vizcarra está presente, ¿no? Sí, doc, le quería hacer constar que la anterior clase tenía problemas con técnicos de mi celu y no pude decir presente, pero sí le he escribido, por favor. No se preocupe, arreglado. Muchas gracias. Germán Barreto. Presente, doctor. Excelente. Gloria Vaca Taborga. Presente, doctor. Gracias. Francia Caterín López Vidal. Nada. José Carlos Vaca Justiniano.
Nada. Julio César Vanegas Montenegro. Nada. Julio Enrique Barrenechea está presente. Julio Manuel Barroso, o Barroso, ¿verdad? Julio Manuel Barroso, ¿está? No. Ok. Judith Roxana Janco, no. Iván Gustavo Zurita. Presente, doctor. Excelente. La Vive Müller Galarza, no. Laura Andrea Amador, sí está presente. Luis Antonio Romero. Presente, doctor. Perfecto. ¿La anterior clase estaba, Luis Antonio? Le pedí licencia, doctor, le mandé un Sí, mensaje. Gracias. correcto. A usted. Gracias. Luis Miguel González. Presente, doctor. Gracias. Lucas Wilbur, creo que es de los que nos viene, ¿no? Ok. Magda Choque de esa. Presente, Doc. Anterior tuve problemas con mi celular, Doc, no pude entrar al curso. Ya, ok. Magalí Gerón Velázquez. Cerón. Presente, por favor. Mariela Melgar. Nada. Mauricio Suárez Jalín. Doctor, Sí. perdón, No le escucho nada, Catherine. No, quería saber si me había llamado, que está muy mal mi señal. Catherine López, ¿no? Espérame un segundo. Sí, la llamé, pero no me había contestado. Ya está, no se preocupe. Sí, es que está muy mal mi señal, gracias, doctor. Sí. Marcos Vinicius, presente, ¿no? Marta Irene Chávez. Presente, doctor. Marta Irene. Nada. Paulo Mar Aguirre. Nada. Pedro Juan Campero Montero o Moreno. Nada. Raúl Gastón Gutiérrez. Presente, doctor. Perfecto. Sergio Campos Alarcón. Nada. Tania Vázquez. Nada. Vicente Ábalos, presente. Y, Buenas noches, doctor. querido, ¿cómo está? ¿Y William Aquiles Pantoja? Presente, doctor. Ok, perfecto. Entonces ya todos registrados. ¿Hay alguien que no le haya llamado en la lista? ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a parar por ahora.